Hola, Buen día a todos. Les doy la bienvenida a este webinar de la ICC, el Triángulo de la Sinergia para el Coaching Ejecutivo, con Daniel Barrero. El día de hoy estamos muy contentos de tener a todos ustedes con nosotros. Quisiéramos comenzar con una prueba de audio. Si pueden, por favor, levantar la mano para dejarnos saber que pueden ver y escuchar bien. Realmente estábamos haciendo unas pruebas ahorita, no sé si se escucha bien, sí. Ok, sí veo algunas manos levantadas, muy bien. Quiero, sí, se escucha muy bien, perfecto. Entonces quiero recordarles que al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, si quieren, por favor, vayan escribiendo sus preguntas en el panel de preguntas y cuando llegado el momento, entonces trataremos con ellas. Entonces, los dejo en este momento con nuestro entrenador de Ecuador, Daniel Barrero. Daniel, creo que debes poner la presentación en modo presentación. listo. Exacto. Y pues bienvenido, Daniel. Muy bien, muchas gracias, Alex. ¿Cómo están todos? No sé si podemos ver de qué países nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué países están? ¿Se puede ver, Alex? Esto sí nos pueden ir respondiendo ellos desde el panel de preguntas. Vamos a ver, Ecuador, México, Portugal, Argentina, Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina, España, Venezuela, Argentina, Nicaragua. Uf, estamos de todas partes, claro que sí. Wow, qué lindo, qué gusto. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida. Gracias, Alex, por organizar este maravilloso espacio. Gracias, Alex, por organizar este maravilloso espacio y generar todo esto para que podamos compartir y unirnos, ¿no? De tantos países, de tantas ciudades. Así que, Alex, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Segundo, bienvenido a todos. Quiero darles la cordial bienvenida desde Ecuador. En este momento me encuentro en Guayaquil, con un clima cálido y agradable, así que será un gusto poder compartir con ustedes esta hora que tenemos planeados para conversar. Así que bienvenidos y bueno, disfrutemos. La estructura es la siguiente, más o menos vamos a desarrollar todo este tema durante unos 45 minutos y después vamos a dar un espacio de unos 15 minutos para poder contestar inquietudes o inclusive para también oír de ustedes las experiencias que han tenido en esto. Asumo que la mayoría de ustedes son coaches o también tenemos personas que no son coaches. Quisiera saber eso. Vamos a ver. Sí, soy coach. Coach. Creo que la mayoría somos coaches, coach ejecutivo, coach Perfecto. Panamá. Ah, tenemos gente en proceso de certificación, claro que sí. También tenemos Ok, personas que no son coaches. Sí, ok. tenemos de todo. Bueno, entonces teniendo, digamos que manteniendo bajo los conceptos de los que hablábamos una ecología con nuestro grupo y con nuestra audiencia, pues para algunos van a encontrar terminología que es muy conocida y para los que no son coaches, pues también voy a tratar de ampliar un poco más de información al respecto. Así que bueno, vamos a tener 45 minutos y después unos 15 minutos de experiencias, de comentarios y demás para que podamos enriquecer este espacio que nos ha dado la ICC y felicitaciones a la ICC, la verdad, porque cada vez están innovando y desarrollando cosas que son muy interesantes y nos apoyan mucho en nuestros procesos de aprendizaje, de formación, así que también felicitaciones a la ICC por todas las innovaciones que están haciendo constantemente. ¿Ok? Bien, pues bienvenidos. Este es un espacio, a ver, yo como ya algunos de ustedes me conocen y algunos me han escuchado, digamos que lo que mejor puedo hacer yo es hablar desde mi experiencia y cuando me invitaron a desarrollar este tema, quisimos darle un enfoque precisamente al coaching ejecutivo, ¿ok?
y he denominado a esta charla el triángulo de la sinergia y es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la hora. Bien, entonces, ¿cuáles son los retos y desafíos que tienen las organizaciones y los coaches en la implementación de programas de coaching ejecutivo? Daniel, Creo que perdóname, acá, perdóname que te interrumpa. dime. El modo de presentación que pusiste se está viendo con las dos pantallas al mismo tiempo. Es necesario que pongas el otro modo anterior de la presentación en pantalla completa. Déjame un segundo, porque lo tenía Es- ahí, ahí. exacto. Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces creo que parte de la conversación de hoy es hacer una diferenciación en lo que son los procesos de coaching que uno vive, digamos, con personas de manera individual, con personas que no hacen parte de una organización y demás. Y otra cosa muy distinta es vivir un proceso en las organizaciones donde creo que se nos presentan unos desafíos y unos retos interesantes porque pues finalmente no somos únicos y hay muchos actores que están involucrados en el proceso. Cuando hago un coaching individual, pues finalmente es el coachee o el cliente y yo como coach. Y digamos que lo que tenemos que ponernos de acuerdo somos los dos. Cuando estamos en una organización, tenemos un mapa de actores que entran a jugar y que son esencial para que el proceso de coaching sea exitoso y por eso se ha denominado el triángulo de la sinergia. Cuando hablo del triángulo de la sinergia, involucro a los actores. ¿Quiénes son los actores que hacen y que participan en un proceso de coaching dentro de una organización? Y bueno, siempre vamos a encontrar la empresa, eh, finalmente los que contratan o terminan contratando el coaching es la organización, entonces es un actor principal. Después tenemos al jefe o al manager, ahí podemos usar cualquiera de esas dos palabras, jefe o manager. Puse jefe porque en muchos países se entiende, pero finalmente hay un jefe que juega un rol importantísimo dentro de este proceso. Eh, y finalmente tenemos al coach, quien es el que va a llevar o el que va a acompañar todo este proceso. Acá falta el actor principal, ¿no es cierto? Que es el coachee, que es el cliente o el colaborador. Entonces, a esto es a lo que yo denomino el triángulo de la sinergia, ¿ok? Es decir, que para que podamos ser exitosos en un proceso de coaching, todos estos actores tienen que estar tomados en cuenta y cada uno de ellos tiene que jugar un rol importante y principal dentro del proceso. A esto es el que se le llama el triángulo de la sinergia. Cuando encuentro muchas veces, cuando hablamos de involucrar a muchos actores, uno de los retos principales es cómo los ponemos de acuerdo a todos, ¿no es cierto? Que no hayan agendas separadas, la agenda de la empresa, la agenda del manager, la agenda del coach y demás tiene que ser la misma, por eso hablo de sinergia. Cuando logramos hacer procesos donde las agendas sean comunes, donde los actores estén alineados y estemos todos claros, tenemos procesos bastante exitosos. Cuando uno de ellos, y solo uno de ellos, solo necesitamos un actor que no esté en este triángulo de la sinergia para que finalmente no tengamos los resultados que esperamos. ¿Ok? O sea que este es el triángulo de la sinergia, donde tenemos empresa, manager, coach, cliente o colaborador que entran a jugar. Entonces, durante todo este recorrido, digamos que la idea es conversar sobre esta sinergia y qué tiene que pasar y qué desafíos tienen que tener y desarrollar para poder ser exitosos. Partimos por digamos, la empresa juega un rol principal, pues
Finalmente, la iniciativa de contratar un proceso de coaching puede nacer de cualquiera de estos cuatro. Es decir, el manager puede decir, yo creo que un proceso de coaching le vendría bien a este colaborador, la empresa la puede tener como una iniciativa, el mismo colaborador puede decir en sus planes de desarrollo anuales y demás, podría pedir un coaching, o también yo como coach, cuando hago mi tarea de prestar nuestros servicios, pues vamos a las empresas y nosotros vamos y proponemos todo esto. Entonces, finalmente, la iniciativa nace de cualquiera, pero el que la implementa es la empresa, es la empresa. Así que desde la empresa es donde podemos empezar a entender el alcance y el rol que juega la organización dentro de todo este proceso. Generalmente, la empresa aborda estos procesos de coaching de algunas maneras. Uno podría decir que vamos a implementar el programa generalmente a mandos medios y a niveles ejecutivos. También podría decir que va a generar entrenamientos en coaching o en herramientas de coaching a mandos medios digamos, a grupos más masivos o inclusive más hacia abajo de la organización. Otra cosa, otra alternativa que hacen las empresas es que implementan equipos de coaching dentro de la organización y lo pueden hacer con personas internas o también lo pueden hacer con coaches externos. Son algunas alternativas, pero la empresa misma empieza a vivir un problema en este inicio o un reto y un dilema, y es que dentro de la organización hay un gran desconocimiento y confusión sobre el coaching. Es decir, en la organización pues tenemos los ejecutivos, depende del tamaño de la empresa, son 1000 personas, son 3000, son 100, son 50, pero sí encontramos que hay muchos puntos de vista con respecto al coaching, es decir, en la población, en toda esta organización, no hay un claro entendimiento sobre el coaching, sobre lo que hace el coaching, sobre lo que debería hacer. Entonces, nacen estos conceptos, ¿no? Alguien dice, voy a hacer un proceso de coaching y algunos ni lo conocen, nunca han sabido nada, dicen, no tengo ni idea, no sé qué es eso, etcétera, etcétera. A otras personas lo han escuchado, pero no lo entienden. Por ahí pueden decir, sí, yo escuché en algún trabajo que hicieron un programa de coaching, pero la verdad no, pues no, como que no me tocó a mí, no estuve muy involucrado. Eh, Otros, y es muy interesante porque lo veo en muchas organizaciones en las que trabajamos, donde han tenido experiencias negativas, y dicen, no, eso en mi trabajo anterior implementaron un proyecto y no fue bueno o lo que sea, entonces tienen ya están sesgados, ¿no? Ahí tienen una creencia, ¿no? De una experiencia pasada que hace que no se abran al proceso. Y también tenemos unos que han vivido unas experiencias maravillosas, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que la empresa tiene un dilema primero y es cómo logro cerrar esa brecha que tenemos del desconocimiento sobre el coaching. Entonces, la empresa, digamos que tiene una primer tarea y es precisamente poner a todos en sintonía. Hay que hacer una tarea previa para que la gente no exista este desconocimiento, que todos estemos en la misma sintonía, que todos estemos hablando el mismo idioma y que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces, de ahí nace como la primera iniciativa de una organización es cerrar esta brecha. Que no haya dudas sobre el coaching, sobre lo que hace, sobre lo que significa, sobre el impacto que puede tener en la organización y demás. Entonces, cerrar la brecha del desconocimiento es como parte importante. Eso nos lleva a la pregunta de qué es el coaching, ¿no es cierto? ¿Qué es el coaching?
y bueno, en el grupo de asistentes hay muchos coaches, pero también hay unos que no. Y hay una gráfica que manejamos nosotros que, digamos, ilustra esto bastante bien, donde tenemos, eh, donde tenemos esto. Entonces, ¿cómo se diferencia el coaching de las otras prácticas que existen relacionadas a esto? Entonces, tenemos en los ejes preguntas, respuestas, tenemos experiencia del cliente, tenemos tu experiencia, y encontramos que terapia, mentoring, asesoramiento son eh, a partir de preguntas, pero con base en la experiencia de la persona, es donde se pueden generar terapias, procesos de mentoring, procesos de asesoramiento. En otra, a partir de la experiencia de la persona y que dan respuestas, encontramos a profesores, entrenadores, los gerentes están en este nivel. La psicología parte de dar respuestas a través de la experiencia del cliente. Y un poco el coaching hace preguntas a partir de la experiencia del cliente. Entonces, este es un gráfico que a mí, digamos, siempre me ha parecido muy interesante y muy fácil de entender, donde claramente el primer reto es que la organización sepa qué es el coaching y qué también no es coaching, ¿sí? Para que no haya una confusión ni una expectativa equivocada sobre esto. Entonces, este es un gráfico que creo que la mayoría de ustedes han visto en algún momento, y si no lo han visto, pues es una manera muy clara de explicar qué es coaching. El coaching nace a través de preguntas y a través de la experiencia del cliente logra resolver unas situaciones o ir de este estado inicial en el que nos encontramos a este estado y deseado futuro y recorrer este camino. Entonces, en las organizaciones hay dos programas con los que generalmente nos cruzamos mucho, y es, ¿qué hacemos? O hacemos un programa de coaching o hacemos un programa de mentoring. Es lo que me he encontrado. Y muchas empresas tienen ese dilema, ¿hago el uno o hago el otro? Entonces acá quiero hacer una pequeña diferencia entre qué es coaching y qué es mentoring. El coaching se enfoca en preguntas versus respuestas, es decir, nosotros sabemos que nuestra mejor arma son las preguntas. Promovemos conciencia, es decir, promovemos conciencia, aprendizaje en la persona a partir de sus respuestas, y partimos por no conocimientos, es decir, el coach no tiene que ser experto en alguna rama específica, tiene que ser coach, experto en nuestra y en cómo la llevamos y abordamos todos estos retos. El mentoring, a diferencia, parte del opuesto, parte de muchos conocimientos, ¿no es cierto? En vez de promover conciencia, guían y asesoran, es decir, a partir de mis conocimientos, guío y asesoro a alguien o en una situación particular, comparto mis experiencias, es decir, mucho de la interacción que tengo con la persona viene de mis experiencias, de mis conocimientos, y básicamente eso es lo que nos lleva a mentoring. ¿Por qué quise hacer esta diferencia acá? Y es porque me encuentro constantemente en que empresas no saben si quieren implementar un programa de coaching, quieren implementar un programa de mentoring, y cada uno tiene sus retos. Esto no tiene que decir que un programa de mentoring no es positivo en la organización, sino simplemente que es diferente. Y la empresa tiene que empezar a entender qué es finalmente lo que quiere y por qué busca hacer un proceso de coaching, a diferencia de un proceso de mentoring que, como lo ven acá, cambia bastante. Siguiendo enfocado en el tema de la empresa, uno de los retos principales de la empresa es el implementar un programa basado en cultura de coaching. Es decir, creo que la empresa donde se implemente un programa de coaching tiene que tener también unas características
intrínsecas dentro de su cultura que le permitan a un proceso de coaching florecer como tiene que ser. Es decir, hay culturas donde se nos dificulta y hay otras culturas donde se nos facilita. ¿Ok? Y parte del reto de la empresa es, si yo quiero implementar un proceso de coaching, digamos que también tiene que haber algo de congruencia en algunas de las prácticas o cómo vivimos las prácticas. Recuerden que cultura son la sumatoria de las prácticas, de los valores, de las creencias, de cómo hacemos las cosas dentro de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, claramente hay unas prácticas y unas creencias y unos valores que hacen que se fomente el coaching y hay otras que van en contravía. Una de ellas, una de las características principales en esta cultura es la de la responsabilidad. Como nosotros sabemos y vivimos nuestros procesos de coaching, la responsabilidad es un eje principal. Finalmente, gran parte de la responsabilidad está en la persona. Nosotros somos acompañantes como coaches, desafiamos el proceso, retamos, etcétera, etcétera, a que ellos vayan encontrando sus respuestas, pero hay un gran sentido de la responsabilidad. Es decir, que en esta organización debe tener muy claro lo que se espera de cada una de las personas, debe haber un claro entendimiento de rayar la cancha, debe estar la cancha muy rayada, qué puedo, qué no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, y culturas en la organización que tengan muy bien rayada la cancha, fomentan muy bien los procesos de coaching, en otras que no, donde no existe eso, donde no hay empoderamiento, donde la gente no sabe finalmente qué rol juega dentro de la organización y cómo debe ser, pues se empiezan a presentar retos muy interesantes para ellos. Otra parte de la cultura es confianza, confianza en sí mismo, confianza en las capacidades de las personas, confianza en los colaboradores, eh, y va muy pegado a la responsabilidad, pero es una empresa que confía en sus equipos, que confía en su gente, que confía en sus líderes, que confía, eh, porque en este proceso deben dejar, si uno no confía en la persona, en que va a poder desarrollar su mejor versión, a poder impactar a otros a través de él, ser fuerte y a través de que él esté en una mejor situación personal y en mejor onda y sintonía consigo mismo, pues va a poder impactar de cierta manera. Pero entonces debe haber un sentido de confianza importante en esta empresa. Como tercer elemento es si es una empresa donde genera un espacio para jugar y equivocarse. ¿A qué voy con esto? No se trata que en las organizaciones vamos a ir a jugar. Es una analogía que uso yo y es finalmente los principales aprendizajes están en el hacer. Si yo no permito que la gente actúe y que las personas tomen decisiones y que las personas hagan y que en algún momento puedan equivocarse entendiendo de que equivocarse no es fracasar, equivocarse es aprender, equivocarme dos veces si es hacer un error, pero muchos de los aprendizajes están en el actuar. Entonces, planificar poco y ejecutar mucho. Hay muchas organizaciones que veo donde todo se planifica y se demoran en la toma de decisiones y demás. Y ustedes saben que en el coaching, pues nosotros ponemos a prueba después de cada sesión tareas, retos, desafíos, donde la persona finalmente va a ir a probar, va a ir a probar si esto funciona, si esto no funcionó, vamos a agrupar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, de esto no se trata la charla, digamos, es más sobre el triángulo de la sinergia al que ya me voy a meter, pero quería darles estos como antesala de que nosotros también sepamos cómo guiar y asesorar a la empresa para que el proceso sea exitoso. O sea, nuestro rol como coaches no simplemente es ir y decirles, hagan coaching, contrátenme, sino cómo guío a la empresa
a que pueda implementar un programa de coaching que sea coherente, que sea congruente, que sea exitoso y que finalmente nos genere resultados y llene las expectativas que todos estamos teniendo. Entonces, parte de eso es definir muy bien qué programa quieren tener, cuál es la cultura de esta organización. Es una cultura que va a fomentar que estos espacios se generen, o es una cultura rígida donde no existe empoderamiento, donde el liderazgo es muy marcado y muy concentrado en pocas personas, donde no se le permite a las personas innovar, crecer, desarrollarse. Pues ustedes ahí van a ir encontrando retos que, si no los abordan, es como un boomerang, se les va a devolver a ustedes, porque la culpa después se la van a echar al coach, y eso lo ve uno constantemente. Entonces, tiene que tener un enfoque mucho más allá de que no solo es un programa y de que esto tiene que ser algo más alineado con una filosofía organizacional y con una filosofía y con la cultura que tiene la empresa y la cultura que quiere tener la empresa o la que necesita para poder implementar sus estrategias de maneras adecuadas. Recuerden que una cultura lo que verdaderamente hace en una organización es construir las capacidades que necesita la empresa desde su rol estratégico y lo que quiere y no quiere conseguir. Entonces, entender esto es algo muy, muy, muy importante. Generalmente encuentro que nace un programa de una iniciativa, a eso le ponemos un presupuesto y eso lo llevamos a la alta gerencia y le decimos, oiga, esto es algo importante, pero nace del programa. Acá hay un grave, grave error, y es que un programa de coaching no nace como un programa, nace al revés, nace como una iniciativa estratégica. Es decir, que si yo implemento un programa de coaching, este programa tiene que llenar o jugar un papel importante dentro de mi entorno estratégico. Eso es lo que lo llamamos iniciativa estratégica. Es decir, ¿por qué es tan importante hacer un proceso de coaching? Para apoyar los resultados que nos hemos trazado y los objetivos misionales, visión, propósito, etcétera, etcétera. Entonces debe llenar de esa manera. Entonces, un programa de coaching debe nacer desde una iniciativa estratégica, no al revés. Cuando nace a través de una iniciativa estratégica, a esa iniciativa le ponemos un presupuesto y después le ponemos un programa. O si no, nos vamos a ir encontrando constantemente donde de pronto recursos humanos tiene la idea de implementar un programa de coaching, pero no está atado a ninguna iniciativa estratégica. ¿Y qué es lo que primero le dicen? No hay plata, no hay plata, no hay plata. Y eso nos vamos encontrando constantemente. Un programa de coaching en la organización debe nacer como una iniciativa estratégica que debe responder a una pregunta, a una inquietud que tiene la organización de qué tiene que pasar en nuestras personas, en nuestros equipos, en nuestra gente, en nuestros líderes, para que ellos fomenten y tengan la capacidad de liderar, de impactar tanto sus equipos como los resultados, y que estos nos ayuden a conseguir los megas y los sueños que nos hemos trazado como organización. Cuando entendemos el coaching desde esta perspectiva, cambian las situaciones. No puede ser una iniciativa aislada exclusivamente de un par de personas que dicen, esto puede ser interesante. Tenemos que hacer la tarea y apoyar a las áreas de hacer la tarea para que esto sea una iniciativa estratégica, ¿ok? Que tenga mucho más peso y más fuerza. Dentro de este mapa de fuerzas hay también actores dentro de la organización. Y hay 4 actores que juegan un papel fundamental dentro de que esto se pueda convertir en un programa, en una iniciativa y demás. Tenemos a lo que denominamos los influenciadores. Ahí es donde está el área de talento humano. Como lo ven, los influenciadores son importantes y esenciales en el proceso de
implementar un programa de coaching dentro de una iniciativa de un programa de coaching dentro de una organización, porque como lo dice su nombre, ellos influencian, ellos son los promotores, si le podemos poner otro nombre a esto, ¿no es cierto? Entonces, influencian a la organización, a los líderes, al resto de actores, a de que esto es importante, que esto es importante. Entonces tenemos al talento humano. Después tenemos a otro grupo de actores que es crítico, ¿no es cierto? Que son lo que denominamos los aprobadores, que son los CEOs, están ahí los CFOs, donde básicamente, por más interesante y bonito que el área de recursos humanos plantee el proyecto, los que lo aprueban finalmente son las cabezas. Entonces, hay una tarea muy importante desde las áreas de recursos humanos o inclusive de nosotros como coaches, de ayudar a que el proceso de entendimiento de lo que implica y del impacto que le puede generar un programa de estos a la organización desde todos sus aspectos es directamente con los CEOs y los CFOs. Ellos tienen que estar absolutamente convencidos de esto. Después tenemos los usadores, es decir, las personas que lo practican, lo viven. Ahí tenemos a los gerentes, a los líderes, es decir, los que usan las herramientas que hemos implementado, etcétera, etcétera. Y después tenemos a otro grupo importante que se repite, que son los moldeadores. Y esto es algo importante. Muchas organizaciones o parte del rol de talento humano es cuando uno nace un proyecto, es muy rara vez que nazca un proyecto perfecto desde el día 1. En el mismo recorrido encontraremos que hubo este reto, que esto no funcionó de esta manera, después cambiamos hacia esto, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver, recursos humanos tiene que hacer ese rol de estar moldeando, estar validando constantemente y construir ese programa que verdaderamente le asiente a esta organización. Acuérdense que también parte de las culturas nos define que lo que funciona en una empresa no necesariamente tiene que funcionar en otra organización. ¿Por qué? Porque la mecánica de operación es distinta, porque los líderes son diferentes, porque ven cosas distintas. Entonces, sí tiene que haber un rol de este moldeador que constantemente esté jugando esto. Acá nos queda un mensaje muy importante, y es que nosotros como coaches debemos trabajar muy de cerca con estos influenciadores y con estos moldeadores, y más allá de ir a dar nuestras sesiones, tenemos que participar en vender, en construir, en diseñar, en ayudar a que la empresa monte el programa que tiene que montar y no necesariamente dedicarnos exclusivamente al ir a la sesión que me pidieron que vaya. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que si no los tomamos en cuenta, no van a generar sostenibilidad en los proyectos y por ende muy poca sostenibilidad en sus trabajos y por ende muy pocos ingresos, etcétera, etcétera. Qué bonito poder implementar un proyecto donde no estemos en una o dos o tres sesiones, sino que estemos 3, 4 años o no. Haría las cosas mucho más sencillas en muchos sentidos. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia de que en una organización influyen muchas cosas más y nosotros debemos ser parte de ese proceso y de apoyar a la organización desde esa perspectiva. Entonces, ya alejándonos del tema de la empresa como tal, ahora sí nos podemos meter a nuestro triángulo de la sinergia. ¿Y qué quiere decir todo esto que les estuve explicando al comienzo? Me nace una pregunta y es, ¿el coaching en qué se basa? ¿El coaching en qué se basa? El que quiera escribir, ¿el coaching en qué se basa?
No sé si alguien nos está escribiendo por ahí. Yo no puedo ver lo que escriben, Alex. ¿Tú sí? Sí, 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 estoy viendo. Ya me cuento. Nuestra práctica del coaching, ¿en qué se basa? ¿Cuál es ese tema central que hace que el coaching tenga sentido y que funcione? ¿En qué se basa esto? Eh, A ver si alguien nos escribe. Nos comenta María, acompañamiento. También nos hablan otras personas de tomar conciencia y acción, inspirar, facilitar, acompañar, conversación, confianza, observador. Muy bien, ahí llegó, confianza. El coaching es confianza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo abordamos confianza, el concepto de confianza en este triángulo de la sinergia? Y vamos a empezar a construirlo. Debe existir confianza entre la empresa y el manager o el jefe. Me topo en muchas ocasiones que dicen, la empresa quiere este programa de coaching y llega donde el manager y el manager no confía. Dice, yo tengo que hacerlo porque ya, porque me lo pusieron, pero yo no creo en esto. La empresa debe construir confianza con el manager, de que a través de un programa de coaching, este manager va a poder resolver o mejorar o impactar los resultados de su área a través de un proceso de coaching. Entonces se debe construir esa confianza. No puede ser un proyecto implementado o simplemente decirle o lo hacen o lo hacen. El jefe también tiene que tener confianza en la empresa, de que, y digo la empresa, por eso ya hablo de la empresa, el RRHH como influenciador, y estamos hablando netamente, el jefe también debe confiar en que la empresa le está dando una herramienta poderosa para que él haga mejor y tenga mejores resultados y que su equipo tenga mejores resultados. Entonces debe haber una confianza que nace desde ahí. Y miren que ni siquiera estamos entrando a la típica confianza que nosotros manejamos de cliente colaborador con el coach. Estamos hablando de que la confianza debe nacer desde la empresa y el jefe, los dos, que están seguros y dicen que la mejor manera de abordar el crecimiento de las personas y por ende el impacto en los resultados de su área es a partir de un proceso de coaching. Entonces, todo lo que eso significa. Después viene la confianza entre la empresa y el coach. ¿Quién va a ser la persona externa que va a manejar? Y debe confiar en el coach. Y en esencia debe hacer una buena selección, porque está poniendo en manos un proyecto importantísimo que puede impactar de manera positiva o negativa, con un impacto gigante. Entonces debe haber una buena selección, debe haber confianza entre la empresa y el coach o el equipo de coaches, porque generalmente cuando uno entra a una organización, no, es muy difícil entrar un solo coach. Y ya les voy a explicar después por qué. Pero tiene que haber un equipo de coaches donde la empresa confíe en ellos y demás. Entonces tiene que haber una buena selección. Debe haber una buena confianza entre el manager y el coach y nosotros. Es decir, él debe tener la confianza en que este coach va a ayudarlo, a él, a su equipo, a su área, a sus colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de confianza, ustedes saben que la confianza se construye. Eso quiere decir que debe haber pautas, debe haber momentos donde interacciones, donde tengamos la oportunidad de construir esta confianza con estos actores, ¿ok? Y finalmente, pues debe haber la confianza entre el cliente y el coach, ¿no es cierto? Y en un coaching ejecutivo o en cualquiera en realidad, yo siento que la persona debe tener un sentido de elección. Es decir, no creo que alguien tenga que trabajar con un coach que no
haya sentido sinergia, que no le guste su perfil, que no... Esto, yo creo sinceramente que un cliente debe tener un sentido de elección, que debe escoger con quién y con quién no quiere trabajar. Por eso es muy importante cuando uno hace coaching organizaciones, eh, tener esto, ¿no? O sea, por ahí dicen en mi país, en Colombia, que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No quiere decir que él caiga mal, pero, pero, pero debe tener selección. Uno se siente cercano con algunas personas y con otras no. Entonces, todo este concepto de confianza, llevándolo desde nuestra relación de cliente coachee, perdón, coachee coach o cliente coach, miren que juega un papel mucho más importante en este triángulo de la sinergia. Debemos construir la confianza en todos estos escenarios y demás. Entonces, ¿qué cosas tienen que funcionar? Como estamos hablando de cuatro actores que tienen que tener sinergia, debe haber una claridad en las expectativas que se tiene sobre el proceso. Es decir, ¿por qué la empresa y el jefe deben alinear esas expectativas? Es decir, ¿por qué estamos buscando y qué estamos buscando y qué esperamos obtener de este proceso? Debe haber una claridad en las expectativas absolutamente, eh, digamos, definidas, no deben estar románticas. Estamos haciendo algo por esto, por esto, por esto, y que también el coach tenga esa claridad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la empresa, el manager y el cliente y el colaborador deben tener una expectativa clara de por qué estamos haciendo un proceso de coaching y qué esperamos obtener. Acá es parte muy interesante y veo en muchas organizaciones que no ponen sobre la mesa las cosas, la situación. Y no hay nada peor para alguien el que no sepa qué se espera de él y qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, en qué podría estar haciendo mejor, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos ayudar a que ellos, como organización, tengan esa claridad de expectativas y que pongan las cosas sobre la mesa, porque en la mesa es donde se pueden resolver las situaciones. Si las cosas no están sobre la mesa, no están claras, ¿cómo las resolvemos? ¿Cómo aportamos? Por eso los procesos de feedback dentro de la organización deben ser tan claros, tan fuertes, tan estructurados, tan positivos, porque a partir de ahí nace esa expectativa. Entonces, este triángulo de la sinergia, sin la confianza, ¿y qué construye la confianza? El tener expectativas claras, que la empresa, el manager, el cliente o el colaborador sepan exactamente por qué se está haciendo este proceso y para qué se está haciendo este proceso. Después de eso viene otro, ya entramos nosotros, donde se arma un triángulo más pequeño, que es un triángulo entre el jefe, el cliente y el coach, donde ya los tres juntos definimos los objetivos del proceso. A mí ese tema me causa mucha curiosidad cuando a veces he llegado a organizaciones y el jefe no entra en la película o la empresa no entra, bueno, la empresa, como les dije, ellos entran en la película sí o sí porque son los que lo manejan. Pero el manager juega un papel fundamental en este proceso. Hay un tema de roles acá que hay que clarificar. ¿Cuál es el rol del manager? ¿Cuál es el rol del cliente? ¿Cuál es el rol del coach? Y cómo los tres podemos poner las cosas sobre la mesa, ver su desempeño, ver los retos que tiene el área para ese año, ver qué proyectos importantes tienen que implementar, ver el desempeño de esta persona y cómo lo pueden potencializar, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que tener una claridad de eso. Y son los tres, los tres. ¿Y cuál es el rol del jefe en este proceso? ¿Cuál es el rol del jefe? El jefe no se puede
aislar, no se puede divorciar, no puede deslindar la responsabilidad, porque la responsabilidad finalmente radica gran parte en el manager. Si ustedes se ponen a pensar, la responsabilidad de un proceso radica en los dos, en el manager y en el colaborador. Pero el manager no se puede deslindar, no puede salir de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el que debe tener claridad de lo que quiere conseguir con el proceso es él, uno. El que lo va a ver actuar, el que lo va a ver actuar todos los días. Yo siempre hablo de esto, digo, yo trabajo con mi coachee, lo acompaño, a veces hago coaching terreno y estoy con él, con el equipo, con esto, pero el que lo ve verdaderamente jugar día y noche, día y noche, día y día, ¿quién es? ¿Uno? No, es el jefe. Entonces el jefe puede estar muy de cerca del proceso, porque uno sabe que se está consiguiendo y dos puede ir retroalimentando constantemente, debe estar retroalimentando, debe estar, oye, tal, qué maravilla de lo que abordamos ese primer día, vi cómo manejaste esa reunión con tu equipo o esta situación en particular, te felicito, qué espectáculo. O también decir, oye, de lo que se conversó, de lo que planificamos, de lo de esto, cómo manejaste esa situación no es congruente con lo que estamos trabajando. ¿Qué está pasando? Entonces, el que está verdaderamente viendo jugar y viendo el desempeño, los comportamientos, el cambio de hábitos, el cambio de pensamiento, que es todo lo que hacemos nosotros, finalmente no somos nosotros, es el jefe. Entonces el jefe no puede pasársela fácil, como alguna vez escucho que dicen, eso, que vaya y haga coaching y eso es problema de allá, y a mí me lo traen a los 3 meses. Olvídenlo, está absolutamente equivocado. Y un jefe que tiene esa actitud, pues ya sabemos que uno probablemente no confía en el proceso, dos, posiblemente necesite un coaching él mismo, aunque no se ha dado cuenta, pero si ven, el rol es importantísimo, el rol es importantísimo. Bueno, el rol del cliente o el colaborador ya lo sabemos, en realidad ya es el trabajo. Y después, ¿cuál va a ser el rol del coach? Que haya una claridad de qué es lo que hace el coach, qué no hace el coach, hasta dónde llega el coach, dónde participa el coach y demás. Entonces, en este triángulo de la sinergia, es donde la única manera de construir sinergia es dejando las cosas claras entre todos los actores que hacen parte de este proceso, entre la empresa hacia el jefe, entre el jefe hacia la empresa, entre la empresa hacia el coach, entre el jefe y el coach y finalmente en la relación que manejamos nosotros. Reglas claras. Por ahí hay otro que dice cuentas claras, chocolate espeso, no me acuerdo, pero debe haber, cuando hay información en el aire, cuando hay dudas, cuando hay inquietudes, cuando hay expectativas diferentes, de pronto imagínense que el jefe estaba esperando, estaba pensando que algo iba a pasar, pues cuando nacen todas estas cosas, empiezan los problemas y esos problemas van en contra de construir esta sinergia, de construir este sentido donde finalmente, ¿y por qué pongo al cliente en el centro? Porque el sistema que da soporte y que brinda, es decir, los tres estamos ahí para él. Los tres tenemos que estar ahí para él, a través del programa, a través del feedback, a través de las intervenciones que hacen con nosotros en cada una de nuestras sesiones, etcétera, etcétera. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero, el triángulo de la sinergia, donde todo esto tiene que pasar. Cuando, y óiganmelo bien, cuando una cosa de estas no funciona, el programa se va para abajo, pierde validez, pierde confianza, pierde muchas cosas. Entonces, como coaches que nos enfocamos al mundo corporativo, al mundo ejecutivo, tenemos que tener claridad de que todas estas fuerzas ocultas hacen parte del éxito que podamos tener dentro de nuestros procesos. Es decir, si yo solo pienso que voy a ser exitoso en el proceso que haga yo con mi cliente,
estoy realmente mal, porque hay más actores, hay más campos y, y hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta y que nos lleva a que haya una claridad en las cosas que hacemos. Eso nos lleva a que básicamente si tuviéramos que hacer una pirámide del proceso, partir por este concepto de confianza y este concepto de triángulo de la confianza que viene del anterior, donde podamos definir con las empresas, los managers, los clientes y el colaborador las expectativas que estén absolutamente claras, donde después el manager, el cliente y el coach defina objetivos supremamente claros para el coaching eh, eh, y ya entramos a hacer nuestras sesiones de aprendizaje y las sesiones que hacemos con los días y finalmente en estas sesiones es donde la magia ocurre, ¿no es cierto? Donde hacemos todo este cambio de pensamientos, cambio de creencias, cambio de hábitos, todo lo que tengamos que hacer para eso. Ahora, el entender que hay una definición de objetivos no saca que, y eso es lo que digo, en un coaching ejecutivo, finalmente lo que hay detrás del ejecutivo es una persona. Entonces, con esto no quiero decir que nosotros nos alejamos absolutamente de lo que es la persona, porque nosotros lo sabemos y lo entendemos. Si la persona brilla por sí misma, va a brillar en los distintos roles que tiene en su vida y por ende va a poder impactar positivamente al resto de personas que lo rodea. Entonces, no es que en un coaching ejecutivo nos vamos a olvidar de esa parte, ni de la ecología, ni de la exploración, ni que él tenga claridad sobre sus propósitos, sobre sus cosas y demás, pero eventualmente tenemos que cubrir eso y tenemos que salirnos ya hacia el rol que juega él dentro de la organización y lo que espera la organización de él y demás. Entonces, no es que no toco esa parte, entonces 2, 3 sesiones nos vamos a enfocar mucho a él, a la persona, como cualquier sesión, pero sí no puedo dejar a un lado. He encontrado casos donde dicen coaching, pero nunca se alinea el proceso de coaching con lo que finalmente está buscando la compañía. Y aquí hay un sentido de responsabilidad, por eso en el triángulo hay un sentido de responsabilidad con cada uno de los actores. Uno tiene que ser también responsable con la empresa está haciendo una inversión porque espera tener un resultado específico de esto, ¿no es cierto? El manager, el coach, perdón, el colaborador, o sea, hay un gran sentido de responsabilidad de por qué implementamos todo este proceso dentro de las empresas. Entonces, esto es como una pirámide más o menos de lo que se construye esto. Si tuviéramos que armar un timeline del proceso, yo lo veo muy similar a esto. Una clarificación de expectativas y roles donde nos podamos sentar entre el manager, el colaborador y el cliente, perdón, y el coach, los tres, es una reunión tripartita donde hablamos del proceso, qué espera el jefe del proceso. Me encanta esto, los jefes me miran a veces medio raro cuando le hago la pregunta al colaborador, bueno, ¿y tú qué esperas de tu jefe? ¿Qué esperas de él en este proceso? Así como él espera esto de ti durante estos 3 meses, ¿tú qué esperas de él? Pongámoslo todo sobre la mesa, porque acá es donde vamos a enfocarnos a buscar un resultado que sea ecológico para los tres y que nos haga sentido a los tres, ¿no es cierto? Entonces, esta clarificación juega más o menos con este sentido. Después ya entro yo con el coach, ¿no es cierto? Con el cliente, donde ya es entre los dos, ¿qué esperas tú del proceso? ¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué espero de ti? Donde haya toda esa clarificación de expectativas, es esencial ya para iniciar nuestro proceso. De ahí vienen intervenciones, y de repente en alguna en el medio tenemos una reunión con el jefe, otra vez, los tres. ¿Cómo vamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos avanzando con esto? ¿Qué retos? Es excelentes momentos para recibir feedback de una manera formal, positiva,
con respecto al proceso. Son los momentos perfectos para alinear nuevamente, para retroalimentar, para redefinir, eh, para aplaudir, para tantas cosas pasan maravillosas. Un buen proceso de coaching, en esencia, debe fortalecer también la relación entre el jefe y el colaborador. Si uno logra eso, ha logrado ya gran parte del recorrido. O sea, si uno logra el que ellos se puedan comunicar, clarificar y tener esto, entonces el jefe no puede aparecer después de 3 meses. El jefe tiene que aparecer constantemente, no constante, pero sí algunas veces para ver, chequeemos cómo vamos, cómo va todo este proceso, ¿no? Lo que se llaman sesiones de calibración como timeline del proceso, y de ahí seguimos. Seguimos en nuestras sesiones, esas rayitas son las sesiones que son las intervenciones que van teniendo con nosotros en el día a día, y después viene otra. Aprendizajes, logros, validación de aprendizajes, de logros del área. No saben cuántas veces hemos encontrado en estas reuniones, los tres, que muchos de los problemas ni siquiera radicaban a veces en lo que comenzaron, radican en problemas del área, en cosas que no habían hecho, en otros temas. Entonces, este proceso de estas tres se convierte tan rico porque abordas desde una manera integral eh, terminas solucionando cosas que tal vez ni siquiera por eso estabas ahí, pero tú estás generando ese espacio precisamente para que eso suceda, ¿no? Después seguimos haciendo nuestras intervenciones, donde se generan acuerdos, compromisos y finalmente ese es un poco como un timeline del proceso. Entonces no puede haber, debe haber un antes, que ya lo vimos, debe haber un antes muy claro entre la empresa, entre el jefe y entre el colaborador del por qué, donde se definan las expectativas, donde se definan muy claro el por qué se está haciendo esto. Hay un intermedio, ¿no es cierto?, que ya es entrar con el jefe a clarificar muy bien los objetivos o lo que espera él del proceso y lo que esperamos también que el proceso aporte para el área y lo que él le debe aportar al proceso. Y después nos quedamos al final con un tema de acuerdos y compromisos para que esto, porque o sea, finalmente nuestra intervención termina en algún momento. Pero ¿qué queda después? Inclusive podemos generar, nosotros tenemos esas sesiones, digamos, cada 30 días, después de que se cierra un proceso, se puede hacer una sesión cada 30 días, una reunión de 2 horas, 1 hora, simplemente de seguimiento, etcétera, etcétera. Pero es muy importante cuando trabajemos en las organizaciones que les demos las herramientas para que ellos puedan también continuar con sus procesos, porque si no, nosotros nos vamos y ¿qué pasa? Se cae todo y pierde fuerza lo que construimos, lo que dejamos. Entonces hay que entrar, actuar, pero ayudarle a que la empresa tenga la capacidad de que continúe, de que haya un ciclo y que continúe el proceso para que no se nos vaya a caer todo esto y con los roles muy claros de cada una de las personas que estamos. Partiendo de esto, para terminar, creo que este es un ejercicio interesante donde finalmente nuestro triángulo, yo al hacer todo esto, gano porque mi reputación, mi prestigio es importante, eso es lo que le va a dar también sostenibilidad y futuro en la práctica con mis clientes. Entonces yo también al hacer todo esto, yo gano como coach muchísimo, es importante. Tú ganas, es decir, el coach gana porque tiene una estructura de soporte real, donde está involucrado la empresa, donde está involucrado su jefe, donde tiene a un coach y que todos estamos ahí en esencia para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Entonces él tiene una ganancia gigante.
el jefe gana porque fortalece su relación con su equipo, porque logra a través de la participación de esta persona impactar y mejorar los resultados que él tiene y a los que él tiene que responder también dentro de su empresa. Entonces, él gana, la empresa gana, ella gana, porque imagínense, al haber todos estos logros, eso salpica directamente a la empresa, que es finalmente la responsable. Nosotros ganamos, recursos humanos gana como influenciador, como motivador, como ese rol que hoy tiene la organización de ser un verdadero aliado estratégico para resolver los problemas y las situaciones que tienen las áreas en las organizaciones, y ese es el rol que juegan ellos. Entonces, si a través de este proyecto, de este programa y de hacer las cosas bien hechas, ellos están ganando, porque están dejando en alto su rol y lo que hacen dentro de la organización. Ellos ganan, los equipos, los colaboradores, cuánto gana el equipo de un líder con el que se trabajó y se lograron cambios impresionantes, cuánto gana el equipo de esas personas, imagínenselo. Y finalmente todos ganamos. Yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas. Con el coaching, cuando hacemos un proceso serio, responsable, con metodología, con estructura y con corazón, todos ganamos. Muchas gracias. Hola, hola, Sí, hola, Daniel. Alex. Sí, Muy bien, muy bien. entonces, ¿vamos con preguntas? Vamos con preguntas. Perfecto. Por aquí tenemos una pregunta de Patricia. Dice, ¿cómo haces en la práctica para definir los objetivos de progreso para el proceso de coaching entre las tres partes? Ok, muy bien. Patricia, dónde es Patricia? Argentina. Argentina. Patricia, mucho gusto. Bien, excelente pregunta. Como lo mencioné, parte debe haber una claridad de expectativas en una reunión inicial donde estemos los tres, donde estemos él con su jefe, y es una conversación, en realidad es una conversación muy sana, muy de coaching, donde simplemente definimos qué espera, es decir, qué tendría que pasar después de estos 3 meses o de estas tantas sesiones que voy a hacer, donde tú sientas que esto ha tenido una contribución positiva a tu equipo y a tu área y a los resultados que tú tienes que dar. Y en esa conversación abordamos todas las expectativas para que salgamos iniciamos con unos objetivos, es decir, porque también tenemos inputs de evaluaciones de desempeño, tenemos input de algunas partes. Entonces, todo eso es lo que lo traemos ese día a la mesa como para salir inicialmente con unos objetivos y con unas cosas que se espera que pasen, ¿ok? Entonces eso lo hago en una reunión muy abierta y muy positiva, y a medida de que vayamos avanzando pueden nacer otros objetivos o puede ir reajustándose algunas cosas. Por eso las sesiones de calibración son tan importantes, porque en esas sesiones de calibración es donde vamos a recibir feedback. Acordémonos del recorrido, el aprendizaje está en el recorrido. Yo puedo decir al comienzo del coaching que va a pasar esto, no necesariamente vamos a terminar en eso, porque no sabemos lo que nos va a presentar el día a día, no sabemos cuáles son los retos ahí, no sabemos muchas cosas, pero sí partimos por unos iniciales, los cuales los vamos calibrando y reajustando para terminar eso. Entonces es un proceso constructivo, positivo, transparente y muy hands-on, muy sobre la mesa, o sea, vamos a poner las cosas
y finalmente es importantísimo tener esa claridad. ¿Para qué? Para que a los 3 meses el jefe no llegues tú no llegues tú a presentar un informe o algo a los 3 meses y el jefe te diga, oye, yo la verdad no he visto nada de esto, no he visto ninguna mejora, no he tenido esto. Es como cuando antiguamente se hacían evaluaciones de servicio cada año, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si te haces evaluaciones a tanto tiempo? Pues no tienes la capacidad de reacción. Tienes que esperarte 365 días para esto. No pierdas la capacidad de reacción. No esperes 3 meses para que después llegues tú con un proceso final y el jefe te diga, oiga, acá no pasó nada. Entonces, si son más constantes, vas a poder tener ese feedback que necesitas para reaccionar. Y para darle el tema positivo, imagínense después de un proceso donde definimos que esa persona no podía trabajar bien con su equipo por una serie de cosas, por esto, y al mes siguiente, en una reunión de calibración, el jefe le dice, wow, el cambio que he visto en esto es maravilloso, la gente lo está comentando en el grupo, la gente está diciendo esto. Entonces, esa sesión no solo es para felicitar, es para redireccionar, es para aprender, es para ajustar. Entonces, básicamente eso es, Patricia. No sé si queda clara la respuesta. Dice que claro que sí. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta también de María del Carmen. María del Carmen pregunta, en un cierre de un programa de coaching en la empresa, hay un cambio de CEO. ¿Qué hacer para que el programa no se vea afectado? Te haría una pregunta de coaching. Con la información que viste, ¿qué harías tú ante esa situación? Pero sé que es larga, pero ¿qué harías tú ante esa situación? Parte, como lo dije, hay un mapa de actores, ¿no es cierto? Y en ese cuadro donde están Por eso es cuando vi ese cuadro me gustó mucho. No recuerdo dónde lo leí, les digo sinceramente, voy a buscar el lugar, pero leí un artículo alguna vez de esto, de influenciadores, etcétera, etcétera, y básicamente lo que me dejó ese cuadro es que no podemos, debemos ser un poquito más estratégicos. Y ellos como aprobadores, los CEOs y los CFOs, si no están convencidos del impacto que puede tener en esto, no hay nada que podamos hacer. Entonces, hay que hacer un proceso desde recursos humanos y con participación tuya para que esa persona compre. Es como todo en la vida, hay que cacarear y hay que vender y hay que mostrarle que lo que hacemos nosotros tiene impactos magníficos no solo en la parte comportamental y demás, sino en los resultados del negocio. Así que hay que hacer esa tarea, hay que hacer ese trabajo de lobbying, de venta con los influenciadores y junto a ti para que él compre y siga y siga eso. También mostrarle qué resultados han tenido, qué logros han tenido hasta el momento, qué evidencias hay de los logros que se han tenido para que el nuevo CEO los vea y diga, ah, wow, hay esto, qué maravilla, continúenlo, y involucrarlo a él también. Entonces, en el involucramiento, eh, a- compras adherentes a lo que tú quieres, así que hay que hacer esa tarea de involucrarlo y de que él conozca qué es coaching, qué no es coaching, qué es mentor, y ver, como lo dije en la primera pantalla, qué viene él. Porque si el CEO viene de una cultura de coaching, bueno, pues nos da continuidad. Si él viene de una experiencia donde le fue fatal, como me pasó a mí en una empresa ahora reciente, donde lo primero que él me dijo es, yo no creo en esto, eh, a mí me fue pésimo y bueno, le dije, ¿qué te parecería si el proceso que vas a vivir conmigo lo vas a vivir de esta manera?
¿te haría un poco más de sentido probarlo? Y me dijo, sí, probémoslo. Ok, y al final me dijo, wow, lo que me habían hecho en otro lugar no tenían ni punto de comparación. Entonces, hay que involucrarlos, hay que ellos sean parte de la experiencia, inclusive que ellos sean, porque ellos van a tener algún rol como manager, van a tener de pronto un coachee que le reporta directamente a él, y que él sea partícipe de este proceso también da muy buenos resultados porque lo va a vivir él directamente. Excelente, gracias, Daniel. Tenemos también otra pregunta de María del Carmen, pero ella es María del Carmen Oneto. Ella pregunta, ¿cómo haces para romper el paradigma a nivel de las gerencias para que confíen en el proceso? ¿Puede el coachee estar de acuerdo y recursos humanos, pero quizás el jefe no? ¿Cómo haces para desarrollar esa confianza ahí? ¿O simplemente bajo ese esquema no tomas el proceso? Muy buena pregunta. A ver, de nuevo, por eso en el primer slide, o en uno de los primeros slides, partimos de, de esta, eh, de la importancia que tiene el que haya sinergia entre todos los actores. Entonces, cuando un manager no está convencido, lo que me quiere decir es que no ha habido un trabajo previo con él donde la persona, o en este caso los influenciadores, que son el área de recursos humanos, le haya vendido el proceso, le haya explicado qué es, qué no es, qué experiencias has traído tú del pasado que te podría sesgar a la apertura de esto. eh, entonces tiene que haber un trabajo previo a que haya claridad. ¿Por qué esta es una excelente herramienta y qué impacto va a tener? Entonces lo que me dice con tu respuesta es eso, es simplemente no ha habido el trabajo que antesala, no se hizo la tarea como se tenía que hacer, básicamente, porque si entras a un proceso de coaching donde el manager, eh, digamos, me ha pasado, y esto sí pasó hace un mes y medio, 2 meses, donde me tocó hacer un proceso con alguien que no necesariamente estaba tan convencido, pero igual yo hice la tarea de hacerle y explicarle y de entenderle y de que él iba a ser partícipe de esta manera y de la otra. Entonces hay que hacer la tarea y finalmente al final del día me dijo, sí, o sea, vi una gran diferencia, veo los resultados, eh, entonces hay que hacer esa tarea. Por eso el rol tiene que nacer desde una iniciativa estratégica, tiene que ser una decisión de compañía, no puede ser la iniciativa de alguna persona de ahí y simplemente dijo hagamos coaching porque sí. Yo creo que hagamos coaching porque por esto, ¿para qué? Para esto. Involucrarlos, contarles, inclusive que ellos vivan la experiencia, que tengan una charla más profunda. eh, Hay que hacer la tarea. Esa es mi respuesta. Si eso pasó, no se hizo la tarea y hay que hacerla y hay que insistir y la antesala no es la positiva para que el proceso pueda fluir más adecuadamente. Hola, ¿alguna pregunta adicional? Daniel, es que se me fue el audio por un momento. Discúlpame. Sí, tenemos otras preguntas. Tenemos una pregunta de Teba. ¿Cómo trabajas en integrar la misión y la visión de la empresa en el cliente o colaborador durante su proceso de coaching? Wow, excelente pregunta. Excelente pregunta. Finalmente la empresa tiene un propósito, tiene un camino, y lo que sí es muy importante es que la persona, o lo que la persona quiera de su vida,
también se alinee a ese camino. Es decir, eh, cuando, cuando la persona siente que en el entorno que está, en la empresa que está, puede conseguir sus sueños, puede crecer, puede, puede ahondar más y puede alcanzar sus objetivos. Digamos que hay una sinergia, acá que estamos hablando de sinergias, hay una sinergia maravillosa, porque eso le va a generar mayor compromiso y va a saber que aquí lo puede lograr. Eh, no en todos los casos se da eso. Y cuando a veces encontramos que simplemente la visión de vida de una persona está muy diferente a la visión o a lo que tiene la compañía, podríamos pensar que es algo negativo. Yo no quisiera pensar que es negativo, quisiera pensar que es algo muy positivo, porque finalmente la empresa puede saber de que de repente esa persona no se alinea con su proyecto de vida y que quiere buscar su desarrollo en otro lugar. Eh, y más bien que esté la gente que sí se alinee. Entonces, es una pregunta brillante, te felicito por haberla hecho, porque es uno de los retos más grandes que tenemos y que sin duda alguna hay muchos factores y muchas variables, pero mi respuesta es de eso, o sea, si encontramos esa sinergia en los dos, ellos van a tener sostenibilidad. Ellos, me refiero a la empresa y el colaborador, es decir, van a poder tener una relación por mucho tiempo. Pero si uno o el otro está en desacuerdo o tiene otros planes o tiene otras ideas o tienes otras actividades, otras cosas o no te alineas con la cultura, esa es otra cosa que pasa. Tienes un excelente colaborador, pero finalmente no se alinea con la manera de pensar, con la manera de ver. Entonces tienes ahí personas que no están ahí verdaderamente con el corazón, sino están ahí por cumplir un trabajo, por cumplir un horario, y pues finalmente tampoco quieres tener eso. Entonces, eso es algo que tú vas descubriendo en el recorrido y en el proceso y en las calibraciones, y bueno, ahí ya hay muchas situaciones y dependen muchas cosas de cómo darle respuesta, pero creo que la estructura, como la abordamos nosotros y es la experiencia que les he traído, nos da las herramientas para poder manejar ese tipo de situaciones de una manera más positiva y constructiva. Excelente. Ahora, Daniel, tenemos tiempo yo creo que para una pregunta más. ¿Tú qué opinas? Sí, 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 está perfecto. Listo. Pregunta Paulo de Guatemala. ¿Cómo te mercadeas para lograr este triángulo? Me refiero a ¿por dónde consideras que es mejor comenzar? ¿Por recursos humanos, por alta gerencia o por el posible coachee? ¿Dónde tiene más impacto? Ok. También mencioné algo de esto. Finalmente la iniciativa puede nacer de cualquier persona, ¿no es cierto? Pueden hacer o por el jefe que dijo un amigo, estuve en el club el fin de semana pasado y me dijo que están en un proceso de coaching, les está yendo magnífico y él lo trae. El colaborador dice, escuché que un amigo está en esto y en su feedback de desempeño dice yo, pero finalmente el que lo institucionaliza es la empresa, ¿no? Y la empresa, entendiendo por sus actores, influenciadores, aprobadores, recursos humanos y CEO o CFO o los directivos. Entonces yo creo sinceramente que ahí debe hacerse el mayor trabajo y la mayor tarea de ayudarles a que ellos cierren esa brecha clarifiquen esos conceptos que tenían sobre el coaching, cómo el coaching puede impactar a los resultados de su negocio, por qué, y cuando ya nace como una iniciativa estratégica. Ese ejemplo que les puse de los presupuestos, cuando no hay plata, es porque no es una iniciativa estratégica. Todo lo que tenga iniciativa estratégica tiene recursos. Entonces ahí con eso también te respondo parte. Eh,
¿Quieres que salga adelante tu proyecto? ¿Quién te lo va a aprobar? Los de arriba. ¿Quién le va a poner los recursos? Los de arriba. Entonces, yo obviamente me enfocaría a esas dos personas, a esos dos grupos de actores. Excelente, Daniel. Pues bueno, creo que nos acercamos entonces al final de la sesión. Procuraremos responder las demás preguntas que tengan por correo. Daniel, si está bien contigo, yo te las envío y tú me envías por favor las respuestas para estas personas. Son unas cuantas preguntas más, pero pues si se nos acaba el tiempo Como, para la sesión. Eh, bueno, bueno, quiero primero que todo agradecerles a todos, a todas las personas que nos escucharon. La verdad que me hubiese encantado de también poder oír sus experiencias, que son muy valiosas y que sin duda hubieran podido también enriquecer mi práctica y lo que yo conozco desde lo que he vivido. Así que me hubiera encantado poder tener todas esas experiencias de ustedes y espero que en algún momento lo pueda hacer. Estoy muy abierto, tienen en la página del ICC está mi información, están mis correos, teléfonos, contactos, así que cuenten conmigo para seguir explorando este tema y seguir construyendo una práctica mejor, ¿no? Esta es una idea, estoy seguro que si sumamos muchas más ideas de las de ustedes tendríamos una metodología mucho más fuerte. Así que agradecerles por permitirme transmitirles mi experiencia, mi conocimiento y qué alegría que hayan estado tantas personas de tantos países. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero verlos muy pronto. excelente, Daniel. Te cuento que de verdad también estamos muy agradecidos de parte de la SC. Una excelente, excelente presentación, excelente contenido y muchas gracias a todos por haber asistido. Estoy seguro que disfrutaron mucho y pronto estarán viendo la grabación. Que tengan un excelente resto del día, Daniel. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.